Para nadie, hermanos amados, es un secreto que muchas veces, muchísimas veces, yo creo infinidad de veces, los mayores obstáculos para vencer cada uno de ellos y poder servir a Dios con éxito, muchas veces la mayoría de esos obstáculos son creados por personas que tratan de imponer limitaciones a nuestro potencial. ¿Cuántas veces algún familiar, después que te has convertido a Cristo y comienza a visitar la iglesia, te dice: ¿y qué tú haces metido en la iglesia? Y tratan de desanimarte y tratan de quitarte el deseo y el ánimo de llegar a la casa de Dios, que has conocido a Cristo, has conocido la verdad. Muchas veces esos obstáculos vienen hasta de nuestra propia familia, amigos, compañeros de trabajo, personas que, entre comillas, nos estiman. Pero gracias a Dios, porque el Señor nos ayuda a vencerlos. Sobran los que piensan que nunca lograremos nada en esta vida. ¿Es cierto? De aquellos que dicen: después de haber vivido la vida que tú has vivido, ahora vas a venir a decirme que estás en la iglesia, que todos tus pecados han sido perdonados, que ya no pasó nada. Es que ignoran la palabra de Dios, que el que dice y asegura que el que está en Cristo es una nueva criatura, y que en Cristo hemos sido justificados. Algo sí nos consuela, hermanos queridos, y es saber que un Dios perfecto decidió usar a hombres imperfectos que se someten a su voluntad. Es la razón por la que muchas veces las personas no entienden situaciones que puedan ocurrir o ver dentro de las iglesias. Aquí no nos reunimos un grupo de gente perfectos. Aquí no nos reunimos un grupo de gente inmaculados. No, nos reunimos gente imperfecta a quien la gracia de Dios les ha alcanzado. ¿Quién no ha metido su delicado pie? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha cometido cualquier tipo de agravio? ¿Quién no ha ofendido? ¿Quién no ha sido ofendido? Todos de una u otra manera, pero entendemos que la gracia y la misericordia del Señor nos ha alcanzado y que un Dios perfecto manifiesta su amor a personas imperfectas. Esa es la gracia de Dios, por medio de la cual recibimos lo que no merecemos, y la misericordia del Señor nos alcanza para no recibir lo que sí merecemos por nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios por su amor inefable. Dan gloria al Señor, porque ninguno de nosotros califica. El amor de Dios es el quien nos califica para disfrutar de la misericordia del Señor. Hoy quiero animarte recordándote que aunque mucha gente ignore tu potencial, Dios conoce tu potencial. Aunque gente te menosprecie y aunque haya personas que ni te tomen en cuenta, Dios conoce tu potencial. Gloria al Señor. Y quiero ilustrar esta verdad usando una de las historias más conocidas por la cristiandad, incluso por personas que ni son cristianos. Aún personas que conocen un poco de Biblia, conocen la historia del rey David. Apenas no voy a usar esta parte de la historia de este gran hombre del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia, para confirmar que Dios conoce nuestro potencial. Una de las preciosas historias que encontramos en Primera de Samuel, capítulos 16 y 17. Si usted es de lo que les gusta anotar, anote ahí. Primera de Samuel, capítulos 16 y 17. Momento en el que Samuel es encomendado por Dios para elegir un sustituto del rey Saúl por las consecuencias de la desobediencia. Y el capítulo 17, ese famoso encuentro épico conocido entre el joven David
y el gigante Goliat. No te voy a contar la historia, no va a ser que usted vaya a decir, ahora viene el pastor a darnos una clase dominical y a contarnos la historia. Yo conozco a David, conozco a Goliat, no tenemos su pasaporte, pero sabemos todo lo que pasó con ellos. Solo quiero hablarte de la importancia de estar convencido, hermanos, de que a pesar de que no seamos tomados en cuenta por las personas, Dios conoce nuestro corazón. Y eso es suficiente. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque si no fuera por eso, yo no estuviera detrás de este púlpito predicándole la palabra. David, siendo muy joven, comenzó a ser ignorado, a ser no tomado en cuenta, a ser no valorado. Y tuvo que sobreponerse a la opinión de personas que no reconocían su potencial. David fue olvidado, censurado, cuestionado y menospreciado en su juventud. Ahora, si lo hubiésemos llevado a un psicólogo ante todas esas situaciones, hubieran dicho, está traumado el niño. Hay que darle terapia. Hay que llevarlo a un psicólogo, a un sociólogo, a un psiquiatra. Porque ese es nuestro mundo moderno de hoy. ¿Es cierto? Pero este muchacho, siendo un joven de apenas unos 15, 16 años, fue olvidado, fue censurado, fue cuestionado y menospreciado. No cabe duda, hermanos. No le voy a restar importancia al valor que tiene que nuestros niños y adolescentes sean bien atendidos en el hogar. Y le transmitamos una palabra positiva. Y no nos convirtamos en látigos solo transmitiendo mensajes negativos. Estamos llamados a formar un carácter en la vida de esa futura generación. Pero quiero usar la historia de este joven. Quiero que observemos lo siguiente. Isaí, el padre de David, no reconoció su potencial de rey. ¿Qué se le iba a ocurrir a Isaí que David pudiera ser el rey de Israel? A ver, piense usted. ¿Usted cree que se le hubiera podido ocurrir? Ni soñando. No veía en este muchacho un potencial de rey. ¿Qué veía? Un pastor de ovejas, un dulce cantor, un muchacho que tenía la capacidad de tocar el arpa, un muchacho que tenía la capacidad de cantar, un muchacho que tenía la capacidad de ser músico, de improvisar salmos. Pero llegar a ser el rey de Israel, él no vio, nunca visualizó en David su potencial de rey. Y hay aquí una buena lección, padres y abuelos que estamos en este lugar. ¿Qué divisas en tus hijos? ¿Qué miras en tus hijos? ¿A dónde lo ves dentro de 5, 6, 7, 10 años? ¿Dónde lo ves? Porque algunas veces vivimos tan afanados, tan ocupados en nuestras tareas, que no tenemos tiempo para reflexionar y decir, este hijo mío que Dios lo entregó, que es de Él y que Él me lo dio, ¿a dónde lo veo dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué será? ¿Será un futbolista? ¿Será un profesional? ¿Será lo que sea? Pero yo te doy este consejo, que sobre todo, y siempre te lo digo, que sea cristiano. Llega Samuel a Belén porque Dios le dice, ve a Belén que me busqué a uno que ha de sustituir al rey Saúl. Ya no llores más por Saúl, por favor. Sécate las lágrimas, olvídate, ya no llores más por Saúl. Ya me busqué a otra gente. Vete a Belén. De allí, de los hijos de Isaí, me he provisto a uno que va a sustituir a Saúl. Y allá se aparece Samuel a ofrecer el sacrificio. Y pasan los 7 hijos de Isaí. Y Samuel, como ustedes conocen, pensó que Eliab, el más grande, el más alto, casi del mismo tamaño de Saúl, era el rey. Porque se había hecho la idea de que tal como era Saúl, tenía que ser su sustituto. Lo lindo de esto es que la medida de Dios es diferente a la medida de los hombres. Yo me gozo tanto cada vez que leo esto. Al punto que cuando pasaron los 7 y Dios le dijo, ninguno, no te enamores de ninguno, ni de Eliab, ni de Abinadab, ni de Sama, de ninguno de ellos yo he elegido.
Y aquí el que elige es Dios. Y entonces viene esta pregunta, que usted la ha leído muchísimas veces, primera de Samuel 16:11, yo te la proyecto. Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Imagínese que David no fue invitado al sacrificio. El viejo no pensó, vino Samuel, tengo al muchacho cuidando allá el rebaño, las ovejas de la familia, hay un sacrificio. Me parece que por lógica debería decirle, ven para que participes. Pero no, los 7 hijos estaban ahí y el más pequeño no fue invitado, no fue traído al sacrificio. Y aquí aprendo esta verdad que tal vez me has oído decir en algún momento de la vida. Cuando Dios te elige para una asignación específica en su reino, la mesa no se sirve hasta que tú llegues. Eso está reservado para ti exclusivamente, aunque otros lo codicien o lo deseen. Fíjese que las palabras de Samuel a Isaí fue, no nos sentaremos a la mesa hasta que David no venga. Cuando Dios te ha asignado una tarea específica en su reino, la mesa no se sirve hasta que tú no llegues. No huyas más de Dios. No sé a quién le estaré hablando, pero no huyas más de Dios. La asignación que Dios te dio, asúmela y no te excuses más, ni busques más explicaciones. Dios es el que llama. Si a Dios se le hubiera ocurrido, hermanos, pensaba yo, que si a Dios se le hubiera ocurrido la idea de convocar a una reunión con los principales líderes de Israel para pedirle su opinión sobre nombrar o no a David como el sustituto rey de Saúl, pienso que la mayoría, por no decir todo, le hubieran rechazado la idea a Dios. Pero ¿cómo se te ocurre que un pastorcito de unos 17 o 18 años pueda ser elegido como el sustituto del rey Saúl? Eso no se le ocurre a nadie, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. A ver, apliquen ustedes la lógica. ¿Cierto o no? Pero lo más grande de la vida, hermanos, que he aprendido a través de mis años de cristiano y de ministerio, es que Dios no se sujeta a la lógica humana. Ni Dios está sujeto a la voluntad de los hombres, sino son los hombres los que tienen que sujetarse a la voluntad del Dios creador del cielo y de la tierra, porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo pensar que un pastor de ovejas pudiera llegar a ser rey en Israel? Eso era un imposible, una locura, pero el Dios omnisciente que conoce el corazón del hombre, Él sabe a quién llamar, a quién ocupar y a quién asignarle sus tareas. Así que el Señor, que es quien elige, tuvo que recordarle al profeta Samuel y corregirle y decirle, no se trata, Samuel, de lo que el hombre ve. Pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que, hermanos, aquí aprendo esta sencilla verdad, entre otras que ya te he dicho. No te preocupes ni te incomodes si los que te rodean, incluyendo a tu familia, inmediata o lejana, amigos y hermanos en la fe, no ven en ti tu potencial de rey. Bástate con que Dios lo vea. No te vayas a preocupar ni te vayas a incomodar porque tu familia, papá, mamá, hermanos, familia, sobrinos, gente cercana, no vean en ti tu potencial, incluso amigos entre comillas o hermanos en la fe, no vean nada en ti, no vean tu potencial de rey. Si Dios lo ve, con eso es suficiente. Porque al final del día, en el reino de Dios no se sirve por simpatía de nadie, sino
por llamado y elección del Dios que ha dicho que su iglesia le pertenece. Isaí no vio el potencial de rey que tenía su hijo David, pero Dios lo escogió como pastor de Israel. Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de David y fue ungido como rey. Y me encanta esa declaración antes de pasar al otro punto. Y a partir de ese momento dice la historia que el Espíritu de Dios vino sobre David. Otra verdad que quiero significarte en cuanto al tema de el potencial que no es visto, es que resulta que, como la mayoría de ustedes conocen, se entró en una batalla entre filisteos e israelitas, y Saúl salió al campo de batalla, e Isaí agarró al muchacho, como era costumbre de los ancianos, agarró a su hijo menor y le dijo: vete allá a la guarnición y llévale queso, llévale leche, llévale comida. Y allá se fue David, y resulta que cuando dice la historia, capítulo 17 de 1 Samuel, que cuando llega David entrando allí al campo de batalla, salió aquel paladín llamado Goliat, desafiando al ejército de los hebreos, al ejército de Israel. Y esto le llamó la atención a David. Pero ¿cómo va a ser posible que este grandulón esté desafiando al ejército del Dios de los cielos? Y que no haya ninguno que se ponga los pantalones bien puestos y vaya a pelear contra ese grandulón que está ofendiendo al Dios de los cielos. No puede ser. Y comenzó a hacer sus comentarios. Muchacho, al fin, Y resulta que apareció su hermano mayor, llamado Eliab. Y aquí aprendo esta segunda verdad. Eliab, su hermano mayor, no vio su potencial de guerrero. Dijo: este es un muchacho malcriado que dejó a las ovejas allá de la familia y vino aquí a ver y a chismear y a ver qué está ocurriendo y qué está pasando. No vio, jamás visualizó a David como un guerrero. Solo lo enmarcó detrás de las ovejas. Tal vez sabía de la historia del oso, tal vez sabía de la historia del león, tal vez sabía de lo bien que tocaba el arpa, pero no se imaginó este hombre que fue testigo cuando Samuel lo ungió, que David era un guerrero insuperable. ¡Wow! Y así hay tanta gente que no te visualiza como una guerrera y un guerrero de Dios. Porque no estás detrás del púlpito, porque no andas con una Biblia que pesa cerca de 50 libras, porque no hablas bien, pero no son capaces de visualizar la guerrera y el guerrero que eres de Dios. En las madrugadas te levantas, peleas la batalla por tu casa, tu hogar, tu familia, derramas lágrimas, clamas, gimes, buscas, libras una batalla por tus hijos, tus nietos, tu gente, pelea la buena batalla. La gente no te visualiza, pero Dios sí escucha la oración que haces a cualquier hora del día. Eliab dice, 1 Samuel 17:28, que Eliab, su hermano mayor, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó, porque el que no visualiza lo que tú tienes y cargas de Dios, lo único que hace es reclamar, criticar y murmurar. Dios reprende ese espíritu. Y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Como si se preocupara tanto por las ovejas del papá. Yo sé que aquí viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla. En un buen lenguaje latino, viniste a chismear. Este hermano mayor no vio el potencial de guerrero en David. Lo que hizo fue tratar de avergonzarlo, ridiculizarlo delante de otros soldados más, delante del resto de la tropa. Quería hacer ver que su hermano era un joven perezoso, orgulloso y negligente al incumplir con sus obligaciones de pastor del rebaño de su familia y venir solo a ver la batalla, que lo que estaba diciendo o hablando realmente no tenía sentido, porque jamás pensó, ni por su mente le pasó a Eliab el potencial de guerrero que tenía su hermano. Y qué lástima, amado hermano, qué lástima. Es triste cuando la gente te juzga por las apariencias y tratan intencionalmente de avergonzarte y desvalorizarte.
Qué triste. Que Dios nos libre de ese espíritu de juzgar por las apariencias. El propio Jesús nos dio una advertencia en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 24, cuando dice, por favor, no juzgues por las apariencias, sino juzga con justo juicio. Eliab estaba juzgando por las apariencias a su hermano y lo llevó a ridiculizarlo, a avergonzar al muchacho. Se creía, por ser el hermano mayor, que tenía el derecho de avergonzarlo, de ridiculizarlo, de desvalorizarlo, y no tomó en cuenta su potencial. Yo te doy este consejo: nunca permitas, y yo también me voy a incluir, nunca permitamos que los comentarios negativos y nocivos de la gente limiten nuestro potencial de guerrero que Dios depositó en ti y que Dios depositó en mí. Nunca, nunca, hermanos, nunca. No permitamos que los comentarios negativos, el descrédito y la desvalorización que hagan de nosotros nos vayan a neutralizar el potencial de guerrero que Dios ha puesto en nosotros. Porque las armas con que Dios nos ha cargado y nos ha vestido son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria sea al Señor. Así que yo creo, y mi consejo, hagamos como David: a palabras necias, oídos sordos. Comentarios, críticas y censuras que te pueden hacer daño, no los tomes en cuenta. Cierra tus oídos y no hagas caso a las burlas y al menosprecio de tus familiares, falsos amigos o hermanos en la fe que no tienen la capacidad de ver tu potencial. Pero Dios sí ha visto tu potencial. Alguien que ya murió bien cerca de mí me dijo: estás perdiendo el tiempo en la iglesia. No has podido estudiar ni universidad. ¿Ok? Así me lo dijo en blanco y negro. No vas a llegar a ser nadie. Pero Dios no deja en vergüenza a aquellos que le son fieles. Gloria a Dios. Si lo que haces para Dios engrandece su nombre y promueve su reino, entonces continúa adelante. No te detengas, sigue haciendo lo que sabes que a Dios le complace y le da honra entre los hombres. A paz nos llamó a Dios, pero a ser fieles. Y si en nuestra fidelidad hay a quien no le agrada la forma ni la manera, sigue siendo fiel a Dios. Porque el Señor nos llamó a honrar su nombre y a que su nombre sea honrado entre los hombres. El Señor nos escogió, nos seleccionó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que seamos sus testigos. De tal manera, amados hermanos, cerremos oídos a palabras necias y glorificamos al Rey de los cielos, que es el que al final te va a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los aplausos de la gente se va, eso se va, ese aplauso se va. Si es para mí no vale la pena, es para Dios. Los aplausos se van, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los vítores quedan, los aplausos, los elogios, todo eso queda, hermanos. Como dijo el Señor Jesucristo, si lo que al hacer tú lo haces para recibir el aplauso de la gente, el día que pasó ya pasó, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios honra a los que le honran y no deja en vergüenza a los que le sirven con integridad. Tu potencial de guerrero te fue dado por Dios, así que no permitas que nadie invalide ese potencial. Avanza, avanza, avanza. David no se dejó silenciar por las críticas, la censura de su hermano, que fue despiadado. Siguió investigando. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué le van a hacer al que vaya a pelear con ese grandulón? ¿Qué? ¿Cuál es la recompensa? No se dejó intimidar por el comentario de su hermano y siguió investigando, porque en él había un potencial de guerrero. Y los guerreros de Dios no se amilanan. Los guerreros de Dios no se acobardan.
Los guerreros de Dios, hermanos, se mantienen firmes en la posición, se mantienen haciendo la obra que Dios le ha dicho que haga, se mantienen peleando la buena batalla de la fe. Imagínense que el comentario que hizo David llegó a los oídos del rey Saúl. Ahí hay un muchacho que anda diciendo que quién es ese grandulón para que esté amenazando a este ejército. Llegó a oídos del rey Saúl. Y les dijeron, y el rey Saúl dijo, bueno, pues tráiganle acá, déjame oír a este muchacho. ¿Cuál sería la sorpresa de Saúl? Que era nada más un muchacho joven de unos 17 a 18 años. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué tremendo! Pero cuando Saúl lo ve, aquí aprendo otra verdad. Saúl no vio su potencial de campeón. Él dijo, esto es carne fresca para Goliat. Imagínense que cuando lo ve, dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 33, que Saúl le dice a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Coincide conmigo, no vio Saúl el potencial de campeón que tenía David, no lo vio. Tú eres un muchacho, tú no estás entrenado, tú no eres un militar de carrera. Este hombre, ¿cuántos años lleva? Ha sido entrenado, es un militar de carrera. No puedes, no veo en ti ese potencial de campeón. Porque para Saúl y para ti, para mí, era una locura. Una idea descabellada dejar que este muchacho fuera a enfrentar a aquel gigante. Imagínense que Goliat, según la historia, medía 2.9 metros, es decir, 9 pies y 9 pulgadas, según los cálculos de las Biblias de estudio. Era un militar de carrera acostumbrado a la guerra desde su juventud. Y David apenas tenía unos 16 a 18 años, un pastor de ovejas sin entrenamiento militar, que andaba con una honda y un saquito pastoral. ¿Qué les parece? Quiso vestirlo entonces con sus armas. Cuando David trató de caminar y de andar, dijo, no, esto no me sirve. ¿Y qué hizo el muchacho? Agarró el arma que él sabía manejar. Una honda, fue al arroyo y agarró 5 piedras lisas. Y creo que se lo he dicho en otras ocasiones. No podemos pelear nuestra batalla con armas ajenas. Tenemos que pelear nuestras batallas con nuestras propias armas. Amén. Hay que pelear las batallas con nuestras propias armas. Yo oro por ti, yo te respaldo, yo estoy clamando a Dios, pido a Dios la bendición para tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tus hijos, tu economía, tu finanza, pero por favor, tú tienes que pelear tu propia batalla. Como yo tengo que pelear las propias, las mías. No puedo usar armas ajenas. Con mis propias armas tengo que librar la batalla. David estaba seguro de la victoria. A tal punto que cuando Saúl lo trata de vestir y le da estas palabras, mire las palabras de este muchacho. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Experiencias del pasado nos capacitan para enfrentar batallas en el presente. Por eso te llamo siempre a tener experiencias con Dios. Porque el Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de mañana. El Dios que estuvo con David en el campo peleando contra el oso y el león. Él estaba convencido que estaría con él al enfrentar ese gigante. No lo dudaba y era un joven de unos 16 o 18 años, hermano. Qué convicción por sus experiencias. Era el muchacho que tenía una comunión con el Señor. Era el muchacho que se iba a pastorear las ovejas y se llevaba el arpa para cantarle a Dios. Tenía comunión con Dios, tenía coraje. Dios vio el potencial de guerrero, el potencial de líder, de campeón que había. Y él dice, cuando el león y el oso venían para llevarse las ovejas de mi familia, yo iba y las defendía, y ese Dios que estuvo conmigo va ahora a estar conmigo y no me va a dejar en vergüenza. Necesitamos tener experiencias con Dios.
porque la experiencia con el Señor nos capacitan para enfrentar batallas en el presente. Honras a Dios y Él te honra a ti, donde quiera que estés. Así que mi consejo: no permitas nunca que esos mensajes que infunden miedo y temor te roben la iniciativa, el entusiasmo y la pasión de honrar a Dios. Aparta a esos Saúles que quieren infundirte miedo y créele a Dios. Cierra tus oídos a esa gente que dice y no puedes, no vas a lograrlo, no, eso es imposible, tú no tienes la capacidad, no, tú verás que no lo vas a lograr. No, reprende todos esos mensajes negativos que pueden venir del mismísimo diablo y que pueden venir de otra gente. Cierra tus oídos y créele a Dios, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Porque Dios premia la fe de aquellos que creen que no les dejará ni les desamparará. Esos Saúles pueden ser nuestra propia familia, amigos, compañeros de trabajo, incluso hasta gente de la iglesia, que vienen muy sutilmente y te dicen: ¿y tú crees que eso sea posible? Gente que se sienta contigo en el banco. ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Hay muchos Saúles en este tiempo. Recuérdense, hermanos, que la fe atrevida es la que abre el techo de una casa y baja el paralítico para que el Señor lo sane. La fe atrevida es la que se va entre la multitud y toca el manto del Señor y dice: si tan solo tocar el manto, yo sé que seré sana. Y alcanzó sanidad. La fe atrevida es la que no le cree a esas voces negativas que tratan de robarte la fe, sino cree que para Dios todo es posible. No permitas, hermano, y te repito esta verdad que estás leyendo ahí, no permitas nunca que esos mensajes que infunden miedo y temor te roben la iniciativa. No, hermanos, o te roben el entusiasmo y la pasión de honrar a Dios. No, aparta de ti esos Saúles y créele a Dios, porque si estuvo contigo en Cuba, si estuvo contigo en Ecuador, si estuvo contigo en Nicaragua, si estuvo contigo en Argentina, si estuvo contigo en Dominicana, en Colombia, si estuvo contigo en México, si estuvo contigo en El Salvador, o si estuvo contigo en Honduras, Guatemala, si estuvo contigo en Dominicana o en Haití o en cualquier parte del mundo, estará también en América, porque Dios no desampara a sus hijos. No lo dudes, hermanos, no lo dudes. Gloria sea el nombre del Señor. Al pasar a este país vienen muchos mensajes negativos, pero el Señor nos manda a ser fieles. Que nada ni nadie te prive de ver lo que Dios quiere hacer a través de ti, hermanos. Ningún Saúl te prive de ver lo que Dios quiere hacer a través de ti. Con su respaldo, todo gigante que se levante será vencido en el nombre de Jesucristo. Llenémonos de optimismo y de fe. Confiemos en el Señor, que jamás ha perdido una batalla, porque el Señor pelea nuestras batallas. Otro punto importante que encuentro en la historia: Isaí no vio el potencial de rey que tenía su hijo. Eliab no vio el potencial de guerrero que tenía su hermano menor. Saúl, el rey, no vio el potencial de campeón que tenía aquel joven de unos 16 o 18 años. Pero Goliat, aleluya, Goliat no vio su potencial de oponente. Goliat vio un sándwich, un bistec de vuelta y vuelta. Cuando apareció ese muchacho, dice: pero es que no hay un hombre en Israel que me hayan mandado este muchacho. ¡Qué vergüenza! El diablo te puede menospreciar, pero tú eres un verdadero oponente. Tú eres un verdadero oponente y él lo sabe. Él lo sabe. Satanás sabe que la iglesia es la única que le hace la guerra en este tiempo. La que frena, la que detiene, el que el mal se manifiesta a plenitud, es el poder que la iglesia carga. Tú y yo somos luz y sal de la tierra, hermanos.
Satanás sabe que tenemos el poder del Dios Todopoderoso que está en nosotros y él le teme más a la iglesia que a todo un ejército. Satanás sabe lo que el cristiano carga y trata de menospreciarnos como Goliat. Qué cosa más grande. Esta gente mira para eso. Porque quien debería de ir allí, ¿usted sabe quién era? Saúl. Él era el que tenía que ir. Porque él era el comandante en jefe. Los cubanos no me vayan a tirar piedra. Por favor. Goliat tenía que enfrentar a Saúl porque Saúl era el máximo líder, era el jefe del ejército. Y aunque a todo el mundo le temblaran las piernas, él tenía que ir a asumir. Y entonces quiso vestir al muchacho, transferir. Así que imagínense, se aparece David ante Goliat y Goliat no vio su potencial de oponente. Él dijo, da vergüenza, da vergüenza. Y mire las palabras de Goliat a David, versículo 44 del capítulo 17. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En otras palabras, lo menospreció, no lo tomó en cuenta, no consideró, ni jamás le pasó por la mente que David podría ser un verdadero oponente. Y hay gente que se confunde, como Goliat, hermanos, que no calculan lo que cargas y el lugar que ocupas en el reino de Dios. Pero Dios no te dejará en vergüenza. David atravesó el valle solo, aparentemente solo. Nadie lo escoltó. Todos se quedaron en sus casas de campaña. Todos, temblándole las rodillas. Pasó el valle él solo, físicamente. Pero no iba solo. Al Dios que estaba honrando, iba con él. Y si Dios va contigo, aunque toda la gente te deje sola, no estás solo. No estás solo. Tal vez estás pasando por el valle de sombra y lágrimas. Tal vez estás pasando por el valle de enfermedad, crisis en la familia, crisis con los hijos, crisis financiera, crisis emocional. Tal vez estás pasando por un valle solo y te ves solo, te ves sola. Pero si honras a Dios, también el Señor sabe que tú estás en ese valle y no te dejará solo. Aleluya. Eso nos consuela. Como dice un refrán que usted conoce, con Dios somos mayoría. El viernes yo conversaba con los hermanos que vienen a orar, que vienen aquí conmigo a interceder. Les hablaba de los 3 jóvenes hebreos y la respuesta que estos 3 muchachos le dieron al rey Nabucodonosor porque decidieron no postrarse ante la estatua. ¿Recuerdan la historia a los que conocen la Biblia? ¿Y cuál fue la respuesta de estos 3 jóvenes, hermanos, al rey? Cuando el rey lo amenazó, si no se postran y si no hacen lo que yo digo, van a ser lanzados al lago de fuego. Y ellos, usted sabe que yo siempre he leído esa respuesta como que estos 3 muchachos ni gritaron. Suavemente le dijeron, mira rey, tenemos que decirte algo, no vamos a discutir sobre el tema. Pero queremos decirte que el Dios al que nosotros servimos y en el quien nosotros creemos nos puede librar de los hornos de fuego. Y no solo del horno de fuego, nos va a librar de tu mano. Pero, si no nos librara, si no hiciera el milagro, nosotros no renunciaremos a nuestra fe y no nos doblegaremos ante la estatua que tú has erguido, que tú has levantado. Eso es convicción. Y yo les comentaba a los hermanos que aprendemos una gran verdad en esto. Nos libre o no nos libre el Señor del lago de fuego, Él siempre va a estar con nosotros. Y muchas veces permite que entremos al lago de fuego para que aprendamos que también en las pruebas Él está con nosotros.
que no nos deja, que no nos desampara. Y David atravesaba ese valle solo, aparentemente solo, pero Dios estaba con él. Ante la burla de Goliat, David lo que hizo fue afianzar su fe en el Señor. Porque lo paradójico de la historia es que Goliat veía a David como un muchacho que venía con palos y piedras como si él fuera un perro. Y lo paradójico de la historia es que David veía a Goliat como un perro salvaje que amenazaba el rebaño de Dios, que era Israel, y que él, como el buen pastor, había sido asignado por Dios para destruirlo, igual que había destruido al oso y al león. A David no lo detuvo que Goliat lo menospreciara y hasta lo ofendiera. Su propósito era mostrarle tanto a los filisteos como al ejército de Israel que el Dios en quien él creía estaba por encima de toda ofensa, de toda humillación, y que el Señor no lo dejaría en vergüenza. El desprecio y el rechazo son gigantes que se levantan con mucha frecuencia y tratan de anular tu pasión y tu entusiasmo y robarte el sentido de pertenencia que tiene por Dios y su obra. Pero atraviesa el valle sabiendo que Dios está contigo. Este pensamiento quiero dejarlo contigo en este punto. Recuerda que ni el rechazo ni el menosprecio te hacen un fracasado. Todo lo contrario, te preparan para conquistar nuevas victorias e inspirar a una nueva generación que se levantará a continuar la obra que iniciaste. Y un quinto punto, y usted dirá, ¿cuándo irá a acabar este hombre? ¿Cómo vio Dios a David? Dios vio en David su potencial. Un hombre conforme a su corazón. Su padre no lo vio como rey. Su hermano no lo vio como guerrero. Su rey Saúl no lo vio como campeón. Su enemigo no lo vio como un oponente. Pero ¿cómo lo vio Dios? Un hombre conforme a su corazón. Me encanta la historia que Lucas relata en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando Pablo, juntamente con su equipo misionero, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, entran a la sinagoga un sábado y le piden que por favor den unas palabras. Y Pablo hace un resumen de la historia de Israel, precioso, un mensaje tal y cual, muy parecido a como lo predicó Pedro en el día de Pentecostés. Y allí aparece esta palabra que ya Dios le había dado a Samuel cuando le dijo: deseché a Saúl y me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Pablo, haciendo un resumen de la historia de Israel, él dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón, amado hermano, no está diciendo que fuera un hombre perfecto. Por eso inicié con estas palabras. La Biblia no oculta los pecados de David. La Biblia no oculta que David cometió muchísimos errores en su liderazgo, en la educación de sus hijos, de su familia. Incluso llegó hasta planificar la muerte de Urías Eteo, el esposo de la mujer que embarazó, que se llamaba Betsabé. Además de todo eso, sumó el error de censar el pueblo, dudando de que Dios o no estaba con ellos. De tal manera que fue un hombre imperfecto, pero que en las manos de Dios, él dejó que Dios hiciera a través de él lo que quería. Si algo positivo señala la Biblia que caracterizó a este hombre de Dios, fue su disposición a reconocer sus pecados, a confesar sus errores, a pedirle a Dios perdón y decir, como dice en el Salmo 51, por favor no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque mira que he metido el pie, perdóname. Aprendamos a reconocer nuestros errores. Porque el corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que no menosprecia al Señor. Tenía un corazón de adorador y un carácter enseñable, moldeable. Y aprendo esta verdad. Dios no busca hombres perfectos, sino personas que sean capaces de sujetarse y someterse a su voluntad y propósitos. Que estén dispuestos a honrarle en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Si algo me llama la atención de este hombre es que nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado.
Nos esforzamos por agradar a Dios. Nos esforzamos por servir a Dios. Nos esforzamos por dar el mejor testimonio. Pero usted como yo tenemos que estar conscientes de que podemos cometer errores. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: el que se cree estar firme, mire y no caiga. El asunto es no quedarse postrado, levantarse, arrepentirse, renovarse, restaurarse y dejar que la gracia de Dios fluya y el Señor renueve sus fuerzas. Dios no necesitó referencias ni de Isaí, el padre de David, ni de Eliab, su hermano mayor, ni tampoco del rey Saúl para elegir a David como el rey de Israel. Él sabía que David tenía el potencial para convertirse en el más grande rey de Israel y en el precursor de Cristo. Así que ni Isaí su padre, ni Eliab su hermano, ni Saúl el rey, ni Goliat el filisteo vieron algún potencial en este muchacho. Pero Dios sí vio en este adolescente su potencial de rey, sí vio su potencial de guerrero, de campeón y de oponente, y no lo dejó en vergüenza. Dios ve en ti y en mí el potencial de rey, porque la Biblia dice que en Cristo somos reyes y sacerdotes. Dios ve en ti y en mí el potencial de guerrero, porque la Biblia dice que en Cristo tenemos las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios ve en ti y en mí el potencial de campeón, porque la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores. Dios no te ve como una gente derrotada, sino como un campeón que vences. Dios ve en ti y en mí el potencial de oponente, porque la palabra del Señor dice que con Cristo podemos resistir al enemigo de nuestras almas y vencerlo, porque el enemigo está debajo de nuestros pies. Así que yo solo quiero dejarte esta palabra. Es importante saber que cuando Dios nos llama, no está viendo lo que somos ahora, sino en lo que Él nos convertirá después. La gente ve a un débil, Dios ve a un fuerte. La gente ve a un incapaz, Dios ve a un sabio. La gente ve a un fracasado, Dios ve a un triunfador. Como te ve Dios, es lo que cuenta. Animémonos, porque Dios quiere usar nuestro potencial.